¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Buscamos siempre presentarles contenido diverso a raíz de trabajos periodísticos, análisis, opinión y el tema, por supuesto, de la cultura y su involucramiento con nuestra historia. Vale la pena destacarlo. Yo le invito a ver un reportaje en fabricadeperiodismo.com, un reportaje que se titula El hombre que salvó los tesoros del Museo del Prado. Es de Carmen García Bermejo, a quien por supuesto voy a saludar con muchísimo gusto. Mi querida Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jesús, mucho gusto y gracias por la invitación para hablar de este personaje singular. Oye, por ahí comenzaría, querida. ¿Por qué singular? ¿Quién es el hombre que lleva a cabo esta gesta que salva, como bien lo defines en tu título, los tesoros del Museo del Prado? Mira, sí es importante hablar de él, de cómo nace, quién es, para entender lo que hizo, porque solamente alguien que tiene una pasión tan fuerte y tan grande y un vínculo tan estrecho con las artes en todas sus expresiones, es capaz de hacer una hazaña como la que vamos a contar. Roberto Fernández Balbuena nace en 1890, hacia el siglo XIX, el último decenio del siglo XIX. Él pues es de noble cuna, ¿no? Sus papás, su papá él es ingeniero militar y es de las principales fuerzas que tiene el gobierno de España. Y su mamá es una noble de Aragón, de los reyes de Aragón. Entonces él nace en ese ambiente y su tío también pertenece a la milicia, pero curiosamente tanto su papá como su tío en sus tiempos libres, no como profesión, pero sí como hobby, el papá se dedica a dibujar y es un excelente dibujante. Hace incluso todos los croquis, los mapas que le corresponden como ingeniero. Y su tío sí se mete más al óleo, ¿no? A la acuarela. Entonces, todo eso lo ve el niño Roberto Fernández y se apasiona él también por ese arte y paralelamente también a la lectura de varios escritores, ¿no? Como Mark Twain, eh, Benito Pérez Galdós, varios escritores que lo van nutriendo, porque además él confiesa en algunas de sus cartas que deja escritas, que él sentía como una especie de fuga ante tanta rigidez en la casa, ¿no? Ellos eran 10 hermanos y él es el séptimo. Entonces, en este ambiente él crece, pero se forman, va a la escuela como todo, pero en el momento de elegir carrera, su papá le prohíbe. Él manifiesta, ¿no? Manifiesta desde joven, desde muy joven, desde que iba en la secundaria, su pasión por la pintura, por el arte. Y su papá siempre lo distrae, lo manda a campamentos, lo manda a otros lugares para que conozca otras opciones de profesiones. Pero él no, pues no le interesa más que ser artista, ser pintor, artista plástico. Y lo que hace es que su papá, ya cuando van a decidir qué carrera estudiar, porque antes creo que de la prepa eran 2 años y se pasaba a la universidad, y ahí en ese momento es cuando le dice su papá, prohibido estudiar arte. Tú no puedes estudiar arte, estudia otra cosa. Y como él está educado en esta disciplina, ¿no? Y además la época, ¿no? A principios del siglo XX, pues era imposible contradecir al padre. Pero lo que él decide es estudiar arquitectura para quitarse como la presión del papá y paralelamente él empieza a estudiar formalmente artes plásticas.
se iba a escondidas, iba y se formaba, veía los museos. Desde niño lo llevó su tío, fue el que lo llevó al Museo del Prado y él se enamoró de las pinturas. Después ya de joven, sus sábados y domingos se las pasaba ahí enteramente en el Museo del Prado, admirando estos grandes maestros del Museo del Prado. Él termina su profesión como Ujú. arquitecto y es un gran arquitecto. Su hermano también, su hermano mayor es arquitecto y juntos elaboran varios aspectos. Pero una de las cosas muy importantes que hizo también Fernández Balbuena, Roberto, es que su hermano tenía una revista de arquitectura a la que pertenecía un grupo muy importante de arquitectos de España. Y esa revista decide, como él pintaba muy bien y pues era un excelente arquitecto, deciden mandarlo a Nueva York para que vea cómo se está construyendo ese monstruo de acero a principios de los años del siglo XX, ¿no? Y lo envían y hace el mejor esquema de una ciudad en construcción que después va a ser esta gran urbe que es Manhattan y Nueva York en especial. Entonces eso marca un hito, ¿no? De la importancia de que él, cómo conoce todas las técnicas, cómo conoce los estilos, los describe y hace como un documento, no como, hace un libro donde señala, y ese es cómo se construyó Nueva York y es valiosísimo. Te estoy hablando de los años 30 más o menos, Ujú. antes de la decadencia del golpe en Estados Unidos. Y así paralelamente, entonces él vive en estas dos fases, ¿no? Ya cuando se gradúa como arquitecto, también le dice a su papá, ya me gradué de arquitecto, vivo de ser arquitecto, o sea, yo me mantengo por estos trabajos de arquitectura que tengo, pero ahora voy a ser pintor. Y abiertamente solicita su ingreso a la Academia de Bellas Artes. La Academia de Bellas Artes lo beca y lo manda a la Academia de Bellas Artes de Roma, donde está el auge del renacentismo, de los pintores del renacentismo, en la enseñanza formal de esta Academia de Roma, ¿no? Bueno, pues él se enamora más de la pintura y regresa pues como un gran artista, ¿no? Ya arquitecto y artista plástico. Y en esos andares, bueno, dentro de ese ambiente, en la mañana trabajaba en el Ministerio de Obras de España y ya en la tarde iba y daba clases en la Escuela de Bellas Artes de España, en la Academia de Bellas Artes de Ujú. España. Y así se la lleva, pero ya empieza a tener un reconocimiento importante, muy importante por su trazo. Su trazo está más vinculado a los renacentistas, al Renacimiento, a Tiziano, ¿no? Sobre todo, él era su ídolo por la luz. Él siempre buscaba la luz en sus cuadros. Llega a ser un gran pintor también a la vez que arquitecto y sus amigos más cercanos, ¿no? Como los poetas, los artistas de la época, son sus más grandes amigos. Federico García Lorca, ¿no? Es su gran amigo de charlas de fin de semana allá en Madrid. Él se desarrolla, se desenvuelve muy bien. Pues en eso están, la vida de repente les cambia, da un giro, ¿no? Ya no de 180 sino de 360 grados, y de vivir en una república, en un país con una república española, con un gobierno republicano que había ganado las elecciones a la monarquía en el 31. Él de estar viviendo en esa época de la República, ¿no? Del gobierno republicano, pues gira a la época de la dictadura. Entonces, en esa época ya, bueno, en el 36 cuando
Francisco Franco se subleva y da el golpe de Estado. Le dan un ultimátum al gobierno de la República y desde Sevilla lanza una consigna de que si no salen, los van a matar a todos. Si no dejan el gobierno y si no salen de Madrid, que era la capital española, pues iban a bombardear todo. Y en ese momento, ya era el 36, ya más o menos en julio del 36 es cuando lanza la consigna, y el Ministerio de Educación y Cultura, o Ujú, de Bellas Artes más bien, es el Ministerio de Educación y de Bellas Artes, ante esa amenaza ya muy latente de Franco, forman brigadas para empezar a resguardar el patrimonio arqueológico, el histórico, el documental, todo lo que se pueda para salvarlo de las bombas o de la guerra, ¿no? ujú. La verdad no se imaginaban que los iban a bombardear, pero ellos se preparan para resguardar lo más que pueden y forman brigadas de artistas, de estudiantes, de sociedad en general consciente, ¿no? De por qué era importante salvar todo el tesoro artístico, histórico y cultural de España. Entonces, Roberto Fernández Balbuena no se podía quedar inmutable como otros, sí, otros intelectuales dijeron, ahí vienen las bombas, me voy de Madrid y dejan Madrid y pues ahí que se queda con los republicanos. Fernández Balbuena decide quedarse, se enlista en estas brigadas, logran sacar eh, resguardar mucho de los tesoros, de las pinturas, de los libros incunables, ¿no? De la Biblioteca de Madrid y logran hacer todo esto pero además, Fernández Balbuena fue muy valioso en ese momento porque conocía todo. Él había, él recorrió todo su país, sabía dónde estaban las obras, dónde estaba lo más relevante que tenían que cubrir. Y entonces a él, junto con los curadores del Museo del Prado, ellos logran llevarlos a una bodega cercana a muchos de los cuadros y otras en los sótanos, otros más en los sótanos de la biblioteca, así diferentes. El chiste es que estaban bien resguardados. Una de las cosas que habían propuesto era que los metieran en las bóvedas de los bancos, pero no se rehusaron porque Fernández Balbuena dijo, esos sótanos, bóvedas de los bancos son tan frías que pueden dañar los óleos. Entonces ahí no es seguro, mejor en los sótanos, y había otra bodega que no estaba como tan a la vista tan en el centro de Madrid, y logran resguardar todo ese acervo. De tal forma en que cuando irrumpe la dictadura de Francisco Franco y ingresa a Madrid y a bombardear, lo primero que bombardeó fue el Museo del Prado. Y después se gira, o sea, más tarde se gira y bombardea la Academia de Bellas Artes, después la biblioteca. Entonces, si te das cuenta, él quería destruir el humanismo, ¿no? Que se había logrado en esta época de la República. Y bueno, todo eso sucede de tal forma que si no hubieran hecho esa estrategia de resguardar antes de que llegara el bombardeo a Madrid, muchos de los óleos de Goya, de Tiziano, de Tintoretto hubieran volado en mil pedazos porque el objetivo fue, en principio, no fue el Palacio de Gobierno, sino el Museo del Prado. Fue significativo. Cuando hacen eso, cuando fue el primer bombardeo, el gobierno de la República decide irse a Valencia para desde ahí seguir pues, el combate, ¿no? O sea, los milicianos en lucha
y el combate pero con él se va un grupo muy importante de intelectuales, sale de Madrid, pero Roberto Fernández Balbuena se queda y al quedarse le asignan esa responsabilidad de seguir resguardando el tesoro cultural de España. Y entonces, pues ya él, un poco, más bien ya él empieza a formar nuevas brigadas, porque una cosa fue que cayó muy cerca una de las bombas más potentes que lanzó Franco, cae justo donde tenía la bóveda, digo, ¿cómo se llama? El sótano donde tenían resguardadas la mayor parte de las obras del Prado, del Museo del Prado. Y ahí se espantan y dicen, no, tenemos que hacer más trabajo para resguardarla. El gobierno republicano se va a Valencia y desde ahí le mandan la orden de que en noviembre de 1936 empiecen a sacar las obras, las primeras obras del Museo del Prado, que ya estaban en las bóvedas, que las empiecen a trasladar a Valencia. Entonces fue pues un trabajo gigantesco, una responsabilidad. Imagínate, pues son lienzos del siglo XVI, XIV, XVIII, y la fragilidad de todo ese material, pues él forma brigadas, nuevas brigadas, igual con los museógrafos, con intelectuales, fotógrafos, igual artistas plásticos, y también se apoya mucho en sus alumnos que eran de la Academia de Bellas Artes. Y entre todos ellos logran embalar 600 obras, que son las más importantes del Museo del Prado, entre óleos y dibujos, acuarelas, y en una hazaña pues muy relevante, van sacando los cuadros y él narra cómo van, cómo en unos camioncitos como de redilas que tenemos aquí, van sacando los cuadros y van resguardados por una pequeña milicia de los combatientes que estaban defendiendo Madrid del gobierno de la República, y logran sacar los cuadros. No podían ir a más de 10 kilómetros por hora debido a la sensibilidad de lo que llevaban ahí, ¿no? Que eran las grandes obras de los maestros. Entonces, pues esta es una parte de lo que pueden leer, pero es increíble lo que hizo el Roberto y su equipo, claro, ¿no? Totalmente, me queda Carmen. Y yo reitero lo que dije al principio, de verdad, de entrada agradecerte que nos compartas esta historia que sin duda alguna es de sumo interés para nuestro, de suma interés para nuestra audiencia e invitar a la gente que precisamente le eche un ojo a este excelente trabajo que está en Fábrica de Periodismo, que se titula, como usted lo escuchó al principio, El hombre que salvó los tesoros del Museo del Prado, y que como ya lo describió mi querida Carmen, vaya que tiene mucho, pero mucho que aportar en estas discusiones en donde la historia tiene que conocerse para poder entender el papel que como ciudadanos también jugamos muchas veces, incluso ante situaciones tan drásticas, tan dramáticas, pero bueno, luchar muchas veces por lo que crees y defender lo que crees que no es fácil. Mi querida Carmen, yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Sí, a ti al contrario. Fíjate que nada más un dato más. Todo ese trabajo que hizo este equipo, comandado por Roberto Fernández Balbuena, no se conocía, no se conoce muy poco en España, porque Franco prohibió que cualquier nombramiento, o cualquier indicio o cualquier historia del gobierno de la República. Y lo más grave es que Franco estuvo 50 años, casi 50 años ahí como dictador, y nunca pensaron que iba a durar tantos años, ¿no? Pero ese lapso, o sea, casi medio siglo estar ahí gobernando, pues proscribió la historia que realmente sucedió en la guerra, y por eso muy poca gente conoce que gracias a esta labor el Museo del Prado lo puede seguir apreciando pues el mundo entero.